Bienvenidos todos. Se han integrado a la presentación de la experiencia docente Implementación de la modalidad HyFlex UDD a cargo de Daniel Contés Strauss, quien es profesor de la carrera de Ingeniería Civil y además es nuestro vicerrector de Innovación y Desarrollo. Yo soy Ana María Borrero y cumpliré el rol de moderadora de la sesión y contaré con el apoyo de Catherine, quien estará detrás de cámaras en el chat. Antes de partir, algunas consideraciones. En este tipo de sesiones no se verán sus cámaras, solo verán al expositor y la presentación. El canal de comunicación será el chat, que se encuentra al costado derecho de la pantalla, y por ese medio pueden hacer comentarios y preguntas, las que serán transmitidas al expositor. Las preguntas se responderán al final de la exposición, y la exposición durará 15 minutos y tendremos un espacio de 5 preguntas. Así que ahora le doy la palabra a Daniel para que nos presente su experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir una presentación. Tal como contaba Ana María, me han solicitado que les cuente un poco de mi experiencia en este proceso de instalación de lo que denominamos en la universidad el modelo HyFlex UDD. Y me lo han pedido que lo cuenten desde mi dimensión de profesor. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería. En particular me ha tocado usar este instrumento para la clase de microeconomía, que es un curso que lo toman alumnos de ingeniería en tercer año más o menos. Pero también les cuento que en mi condición de vicerrector de Innovación y Desarrollo me ha tocado liderar y participar en el proceso de diseño e instalación. Así que probablemente mi mirada es una mirada que combina la perspectiva del profesor con la perspectiva institucional. Bueno, un poco de contexto de dónde surge este modelo es bastante evidente, pero nosotros como universidad tenemos un plan de desarrollo y veníamos trabajando desde 2017 y de manera más formal y decidida desde 2018 un proyecto estratégico que se denomina Transformación Digital, en el cual convergen una serie de iniciativas que apuntaban en ese momento a pensar una universidad que se instala en el siglo XXI con tecnologías de manera más activa. Eso respondía a un análisis que nosotros habíamos hecho de tendencias en el mundo, del cambio tecnológico y del escenario de la posible disrupción del sistema universitario dado por el cambio tecnológico. En ese contexto teníamos una agenda bastante amplia de transformación digital y en particular estábamos empezando a mirar este modelo de clases híbridas en general, pero con un especial foco en el posgrado. Pensábamos en esa instancia que esto podía ser particularmente interesante para el posgrado, por la característica de los estudiantes y por la mayor amplitud geográfica de alcance de programas de posgrado y la necesidad de mayores niveles de flexibilidad. Entonces, en este desafío de buscar una modalidad más flexible, y cuando estábamos en un proceso de investigar esto y de empezar a entenderlo y explorar las primeras ideas, bueno, llegó primero la crisis social y luego la pandemia, que nos obligó de sopetón a introducirnos rápidamente en este mundo. Entonces, al principio quisimos ofrecer a los alumnos la posibilidad de clase, cuando fuera factible, desde el punto de vista de las restricciones sanitarias. Nosotros, en el año 2019, a partir de la crisis social, especialmente en Concepción, que es una de las 2 sedes que tenemos, tuvimos que darle continuidad al semestre en el modo en línea, 100% en línea. La sede de Concepción, después del 18 de octubre, en Concepción no volvió a abrir durante el año. No así Santiago, que se cerró por un tiempo y después volvió a abrir. Y cuando vino la pandemia a principios de 2020, rápidamente estábamos preparados para seguir con el modelo de educación en línea. Y por lo tanto fuimos una de las primeras universidades que se adaptó inmediatamente al sistema en línea. No perdimos un día de clases. El día lunes 16 de marzo, si no me equivoco, de 2020, cuando se inicia formalmente ya la pandemia y las universidades deciden terminar las clases presenciales, que técnicamente era el primer día de clases del semestre, nosotros inmediatamente ese día a las 8 de la mañana estábamos funcionando 100% en línea. Y tuvimos mucho tiempo jugando solamente con este modelo en línea, pero nos dimos rápidamente cuenta que era necesario empezar a dar espacios de presencialidad en la medida de lo posible.
Nosotros como universidad tomamos una posición proactiva, es decir, cuando se abran ventanas de presencialidad, usémoslas todo lo posible porque teníamos la convicción, y el tiempo creo que demostró que teníamos razón, que era importantísimo dar espacio de presencial a los alumnos pensando en su proceso de enseñanza, aprendizaje y su experiencia en la universidad. Entonces, empezamos a diseñar esta idea de que aquellos que no tenían buenas condiciones para estudiar en su casa o aquellos que querían específicamente insertarse en la vida física presencial en el campus, en la medida de que la regulación sanitaria lo permitiera, queríamos entregar más espacio. Y entonces empezamos a pensar y crear este modelo. Entonces, este relato, que es muy breve, tengo 15 minutos, trata de partir de esta mirada general institucional como desafío que tuvimos y bajarlo a lo que yo como profesor en particular me tocó vivir. Y entonces esto partió en un trabajo entre la institución y los profesores y todo lo que hay entre medio para diseñar un modelo propio, porque no existía, a nuestro entender, un modelo en el mundo estándar, ni en Chile ni en el mundo que nos dijera, bueno, esto es lo que hay que hacer, hay que comprar estas cosas, instalémoslas y funciona. Entonces, el desafío fue primero pensar un modelo que no funcionara, implementarlo, resolver un montón de aristas técnicas, que seguimos en eso, y trabajar rápidamente con los profesores para empezar a probar. Y nosotros en mayo de 2020 estábamos haciendo los primeros ensayos. Y la clave acá, y de eso es lo que quiero hablar, fue, por supuesto, resolver los aspectos técnicos, resolver un modelo pedagógico y tecnológico, pero por sobre todas las cosas, preparar a los profesores y a los estudiantes para poder enfrentar esto en un tiempo de mucha complejidad. Proceso en el cual seguimos involucrados. Mirado con retrospectiva y considerando que esto es una presentación muy... Vamos a decir, ¿cuál es nuestra experiencia? Primero, es que no nos ha sido fácil instalar este modelo híbrido, no tanto porque sea desafiante, cosa que sí lo es, no tanto porque tenga todavía algunos desafíos por resolver, cosa que es correcta, pero diría que el mayor está en el hecho de que nuestro modelo en línea, que es el anterior al modelo híbrido, funcionó muy bien. Entonces, muy en simple, mis alumnos me preguntan, ¿por qué voy a ir a la universidad si desde mi casa, sin trasladarme, puedo seguir en pijama, me conecto o no me conecto, puedo estar tomando desayuno mientras estoy en la clase? ¿Para qué? Entonces hay una resistencia al cambio porque el modelo 100% en línea a nosotros en particular nos funcionó y nos sigue funcionando muy bien. Tenemos una gran pregunta sobre la verdadera asistencia. Yo en mi curso tengo 30 y tantos alumnos, en general se conectaban todos, pero ¿estaban ahí realmente? Yo creo que no. Yo creo que hay un porcentaje alto de alumnos que estaban navegando en internet o tal vez ni estaban, y dejaban la cámara prendida. La participación y la interacción es mucho más acotada, ¿cierto? Es mucho más difícil lograr que una parte importante de los alumnos participe. Lo es difícil en la sala, más difícil es en este modelo híbrido. Pero, por otro lado, los alumnos que empezaron a volver al campus y que usaron este instrumento híbrido, valoraron mucho esto. Después de meses, y en algunos casos, algunos de ellos años, un año ya, en que no habían pisado el campus, en que alumnos de primer año que no conocían a sus compañeros, el poder ir a la universidad y tener la oportunidad de sentarse en la sala fue tremendamente valorado. Entonces nosotros hemos hecho encuestas, lo hacemos sistemáticamente en todo, y en esto también lo hemos hecho, y vemos que los alumnos valoran tremendamente la opción, la flexibilidad, la posibilidad de poder elegir, de poder a veces venir a la universidad y a veces quedarse en la casa. Siempre esto bajo, por supuesto, los estándares de seguridad higiénica. Y por lo tanto, para aquellos alumnos que realmente requieren presencialidad por razones personales, por razones de aprendizaje, tienen esa opción y eso se ha notado, eso ha tenido efecto. Entonces, en resumen, hemos tenido dificultades, por supuesto, ya lo mencioné, el éxito de nuestro modelo anterior nos hace difícil la tarea con este. Todavía tenemos aspectos que mejorar, creo que no es ninguna sorpresa para todos los que se hayan metido un poco en este mundo, que la gran dificultad en este mundo es el tema del sonido, nos hemos quebrado la cabeza. Los técnicos han hecho un trabajo increíble para poder avanzar y hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos algunos desafíos. La famosa resistencia al uso de la cámara que ponen en esta tensión a los alumnos que están en la sala, ¿cierto? Porque a los alumnos de la sala los veo, interactúo con ellos, los de la casa no sé. El manejo de dos grupos en paralelo es probablemente el gran desafío que hemos visto en nuestros profesores. Hay una tensión, hay un estrés muy fuerte para que el profesor, usando un instrumento tecnológico que es nuevo, tenga que al mismo tiempo estar pensando en los que están en la sala y los que están en la casa. Entonces estos dos últimos elementos que están en la implementación han sido como el gran desafío.
Desde mi mirada como profesor, ¿cómo veo yo hoy día cómo yo le diría a un profesor que se sube a esto, qué aprendizajes le transmitiría yo? ¿Qué elementos me parecen a mí centrales fortalecer, enfatizar? Primero, definir un pacto de conducta. Si esto era importante en la educación 100% en línea, cuestión que vivimos esencialmente el año pasado, el primer semestre, creo que es doblemente importante en un modelo híbrido, porque tenemos dos grupos distintos. Entonces, hay cuestiones básicas como, por ejemplo, discutir, al menos concordar cuál va a ser las reglas del juego respecto al uso de la cámara. Tal vez hay profesores que quieren ser exigentes y quieren que todos los alumnos estén conectados. Hay profesores también más relajados en eso y le dan la libertad total, pero creo que lo importante es que eso esté definido, que haya una regla. Y eso que es un desde y que podría ser válido para el mundo de la educación 100% en línea, se proyecta al mundo híbrido en cosas como cómo vamos a interactuar. Por ejemplo, pedirle a los alumnos que están en la sala que cuando hagan preguntas hablen fuerte, hablen claro. El sonido es una dificultad. Entonces, y no me quiero alargar porque no tengo más tiempo, pero mi primera recomendación sería iniciar una clase híbrida poniéndonos de acuerdo en cómo vamos a interactuar, cómo vamos a comportarnos en la clase para sacar adelante el desafío de tener un modelo híbrido que funcione. Creo que es algo, lo segundo es que también es bastante evidente, pero lo quiero recalcar, es que uno como profesor tiene que hacer un esfuerzo muy especial, muy consciente. Uno debiera rayarse un papel ahí en el escritorio y ponerlo, de no olvidarse que tiene un grupo importante del curso que no está ahí presente. Hay una desviación natural, un sesgo hacia mirar a los alumnos que están ahí, interactuar con ellos, y uno tiene que estar todo el tiempo recordándose a sí mismo de que hay un grupo allá que está lejos. Y por lo menos lo que yo hacía que me funcionaba, y me ha funcionado, es tener una disciplina respecto de eso. Cada uno puede inventar la suya, pero proponerse, por ejemplo, por cada vez que hay una intervención en la sala, pedir, forzar, empujar que haya una intervención a distancia. Cada vez que haya una pregunta en la sala, si no se entiende bien, repetirla. Tratar de hacer ejercicios o buscar actividades que obliguen a los alumnos a interactuar. Hay cursos que se prestan más para una cosa, cursos que se prestan más para otra, pero más allá de la táctica, creo que la conciencia respecto de tener muy presente que hay alumnos que están en la casa y no generar la sensación a esos alumnos que no existen es muy importante. Bueno, la capacitación en la práctica ha sido fundamental para nosotros. El Centro de Innovación Docente ha hecho un tremendo esfuerzo, un despliegue por preparar capacitaciones presenciales, a distancia, sincrónica, asincrónica, hemos hecho de todo, para arriba, para abajo, documentación, compartir buena experiencia, eso es clave. Esto es como subirse a la bicicleta, uno puede aprender la teoría, pero hay que subirse y uno se va a caer varias veces, así que capacitarse y practicar. Es clave asegurarse que los que están en la casa escuchen lo que hablan sus compañeros, algo lo mencioné, pero lo quise poner como un punto específico. Repetir, y si no se escucha bien, que uno sea el conductor, porque si no se pierde la continuidad. Cuando un alumno no escucha lo que en la casa, no escucha lo que se preguntó y escucha la respuesta del profesor, es muy difícil seguirle hilo a la clase. Estar siempre pensando en lo que el alumno en línea está viviendo, no solo desde el punto de vista de las preguntas, no solo desde el punto de vista de la tecnología, sino que está en una situación en desmedro. Hay que ser empático como profesor, y pensar que un alumno que está lejos, sentado en un escritorio frente a una pantalla, tal vez un poco más aburrido, sin interactuar con sus compañeros, creo que la empatía es clave. Y lo que yo también usé mucho fue pedir permanentemente retroalimentación. Preguntar siempre qué está pasando. En el fondo, todo esto apunta de manera resumida a que el alumno que está en la casa se sienta considerado. Que no sienta que está viendo una película a distancia o que no está viendo un partido, que está el equipo del profesor, el equipo de los alumnos sentados en la clase y él está en la tribuna mirando este partido como un tercero. Hay un desafío gigantesco para nosotros los profesores de hacerlos sentir que están dentro de la cancha. Y creo que la manera más simple, humana, es conversando, es preguntando e insistiendo en ellos. Es hacerlos sentir que son parte del proceso de aprendizaje. Para cerrar, quisiera decir que desde mi perspectiva, tanto en mi condición como profesor, como mirando también el esfuerzo institucional que hemos hecho,
Yo creo que es una modalidad, la modalidad híbrida, nuestro modelo en particular, el que hemos desarrollado nosotros, que se llama HyFlex UDD, es muy potente, abre un mundo desconocido de oportunidades para la educación superior, pero siento que es un proyecto, un producto, una modalidad que está todavía inmadura, verde. Tenemos un montón de preguntas no contestadas, un montón de desafíos no suficientemente bien resueltos, y creo que ese es un desafío a escala mundial. Nosotros hemos investigado mucho el tema, hemos conversado con mucha gente, y creo que esto todavía tiene que afinarse. Es una modalidad que requiere una preparación especial en lo técnico y en el manejo del grupo al profesor. Esto no es llegar y subirse a la bicicleta. La institución y nosotros los profesores tenemos que entender que esto requiere un esfuerzo adicional ex antes y durante. Tanto en lo técnico como en lo pedagógico creo que hay un espacio grande por seguir mejorando, por seguir afinando este modelo. Y creo que ahí las unidades técnicas de las universidades, tanto tecnológicas como pedagógicas, tienen un esfuerzo todavía importante que hacer e interactuar mucho con los profesores. Pero creo que es un modelo que favorece la participación y motivación de algunos perfiles de alumnos, pero desafía a otros. Y esa es la gracia. Yo tuve alumnos durante este semestre que acaba de terminar que estaban felices de poder venir al campus y que me decían, profesor, para mí ha sido notable en lo experiencial, en lo psicológico, en lo del aprendizaje, estoy contento y quiero seguir viniendo. Y otros que decían, profesor, yo tengo miedo, o vivo lejos, o me vine a vivir al campo, y por lo tanto a mí este modelo me funciona bien. Entonces, esa flexibilidad, esa adaptabilidad es extraordinariamente rica, pero es cierto también que estresa y pone tensión en algún tipo de alumno. En definitiva, para nosotros ha sido fundamental porque, sobre todo pensando en los alumnos de primer año, piensen ustedes que los alumnos de primer año del año pasado, es decir, los de segundo este año, llevan prácticamente 3 semestres, o 3 semestres ya en definitiva, habiendo tenido una experiencia universitaria muy curiosa, muy rara. No han pisado la universidad muchos de ellos en Chile. Gracias a este modelo, en el caso nuestro, muchos de ellos sí han podido interactuar con sus compañeros, han podido conocer a sus profesores. Y la verdad es que cuando uno piensa en la experiencia universitaria que uno tuvo, la vida presencial en campo es fundamental en los primeros años. Así que para nosotros ha sido extraordinariamente valioso como instrumento para, por lo menos, compensar un poco a la pérdida que muchos alumnos, especialmente los más jóvenes, han tenido producto de esta pandemia. Esa es mi presentación. Hay unos minutos para conversar o para enfrentar algunas preguntas. Así es. Ahí te voy pasando las preguntas que van saliendo en el chat. Entonces, pregunta Francisca, ¿en su experiencia es más difícil lo tecnológico o la adaptación de la clase en lo híbrido? ¿Si es más difícil la parte tecnológica o la adaptación de la... Con la pedagogía. Yo diría que las dos en distintos tiempos. Lo tecnológico fue un tremendo desafío al principio, desde lo institucional, porque no teníamos un modelo, no existía una oferta en el mundo que nos dijera, mira, esta es la solución tecnológica, nosotros vamos y te lo dejamos listo y funciona, y tú preocúpate de hacer las clases. Por lo tanto, el dolor de cabeza institucional al principio fue largo, y en parte sigue siendo, pero hemos avanzado mucho. Yo diría que estamos al 80%, partimos del 0. Y por esto creo que el desafío fue gigante en lo tecnológico, pero una vez resuelto eso, uno podría decir que eso se resuelve de una vez y ya está. Creo que el desafío pedagógico es permanente. Y ahí hablo más en mi condición de profesor. Y yo siendo una persona que participé del diseño y la ejecución, por lo tanto tengo una cercanía con todo este modelo, así que me puedo imaginar lo que significa para profesores más lejanos al mundo tecnológico y que no participaron en el diseño y en la preparación de todo esto, el desafío es grande. Esto requiere un esfuerzo mental, anímico del profesor de sostener. Profesores que ya tenemos una historia y que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, se complejiza. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual, y creo que eso fue un acierto, nosotros decidimos que nuestro modelo, por ejemplo, incorporara una tecnología específica que permite leer el pizarrón, versus incorporar estas pantallas inteligentes que están muy de moda, que se ven muy bonitas, pero nosotros, el principio fue tratemos de distorsionar lo menos posible la forma como el profesor hace clases regularmente. Entonces no le cambiemos el pizarrón, que él siga usando el pizarrón de siempre. Y busquemos una solución tecnológica que pueda leer eso. Y creo que eso fue un aspecto fundamental de nuestro modelo, porque eso le baja la atención al profesor, le mete menos botones, ¿cierto? Menos desafío tecnológico. Pero aún así, diría que la gran dificultad es poder mantener sintonizados a los alumnos que están en la casa. Si ese desafío es grande cuando uno está 100% en línea, es aún más grande en un modelo híbrido,
por el sesgo que vamos a tener los profesores a atender más a los alumnos que están en la sala. Ya, tengo una pregunta. Dice, en el diseño e implementación de estas salas y modelo HyFlex, ¿se consideró incluir la perspectiva del usuario en el espacio físico, User Experience? Esto pregunta Evelyn Córdoba. Totalmente, Evelyn. Nosotros siempre nos pusimos, al menos como desafío, después uno es más exitoso o menos exitoso, pero desde el punto de vista cuando empezamos a pensar en esto, siempre nos pusimos desde la perspectiva de los usuarios, porque aquí hay dos usuarios, los estudiantes y el profesor. Yo recién comenté, por ejemplo, esta decisión de ir por una tecnología que lea el pizarrón versus reemplazarlo por una pantalla inteligente. ¿Por qué? Porque estábamos pensando en el usuario, en ese caso el profesor. Probablemente si no hubiéramos ido por lo tecnológico, que es el clásico error, hubiéramos comprado estas pantallas fantásticas, tecnológicas, con un montón de botones. Eso cuando uno se obsesiona por la tecnología, porque realmente la tecnología es preciosa. Pero como pusimos el foco en el profesor, eso nos llevó a esa solución. Y cuando pensamos en los alumnos, que es el otro usuario, y que también es muy importante, más importante aún que el profesor todavía, pero los dos son muy importantes, diseñamos también cosas concretas, como por ejemplo que el alumno pudiera tener una vista de la sala completa con sus compañeros. Entonces, en todas nuestras salas hay una cámara, hay dos cámaras al menos, a veces hay más, pero al menos hay dos. Una que es la vista del profesor, que era como lo obvio, pero la que no era tan obvia era una vista de la sala completa que incluye la silla, los alumnos y por supuesto el profesor adelante, para que el alumno en la casa pudiera tener una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo. Eso también fue pensando en el usuario. Así que ahí les pongo dos ejemplos que demuestran que nuestra mirada siempre ha estado en torno a diseñar esto para facilitar la experiencia del usuario. Te voy a juntar dos en una que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué hicieron para motivar a los alumnos a asistir presencialmente? ¿Cómo ha sido la asistencia? ¿Y cuál es el criterio para distribuir los alumnos entre online y presencial? ¿Y qué pasaría en el caso de que la mayoría de alumnos prefieran asistir presencial con las medidas de distanciamiento, ventilación, etcétera? Parto por el final. Aquí la restricción activa, si uno lo pone en lenguaje matemático, es el aforo y en general las reglas sanitarias. Nosotros, todo esto está sometido estrictamente a los protocolos nacionales y a los adicionales que nosotros tenemos como universidad. O sea, lo primero acá es resguardar la seguridad de nuestros alumnos y nuestros profesores. Sí, no tenemos ninguna concesión. Se respetan los aforos, se respetan las reglas, el uso de mascarilla, las salas ventiladas, las puertas abiertas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando la demanda es mayor que la oferta, y eso ocurre muchas veces, lo que hacemos son sistemas de rotación. En los cursos donde hay más alumnos que quieren venir de los que podemos soportar, a un alumno le toca cada ciertas clases venir a la clase. ¿Cómo los motivamos? Bueno, ese ha sido un tremendo desafío. No hablé mucho de eso en mi presentación, pero no es fácil, particularmente con los alumnos no tan jóvenes. Los más nuevos tienen una motivación un poco intrínseca porque no han vivido la universidad y quieren venir. Y en la medida que puedan, vienen. Los más antiguos, tal vez un poco menos. Y ahí nosotros hemos usado distintas metodologías. Algunas, como en algunos cursos, aumentar los grados de obligatoriedad, ¿cierto? Esto nunca es totalmente obligatorio porque sabemos que estamos enfrente a una situación de salud y que hay que ser muy respetuoso de la realidad de cada alumno, ¿cierto? Un alumno que se fue a vivir a otra parte, un alumno que no está en condiciones de salud de él, o en riesgo a la familia, entonces, sí, un criterio. Pero dentro de ese criterio, hemos, en el caso de los alumnos más jóvenes, tratado de forzar un poco la avenida porque estamos convencidos que para el proceso de aprendizaje es muy importante que ellos tengan algún grado de experiencia presencial. Entonces hemos desde esta obligatoriedad, pero una obligatoriedad sensata, una obligatoriedad criteriosa, hasta tratar de convencer a los alumnos, que fue mi caso, de que era una buena idea que vinieran. Y creo que la clave es hacerlos venir una vez. Una vez que un alumno viene una vez, en general quedan muy enganchados y tienen ganas de volver. Porque como que redescubren, oye, pucha, los alumnos antiguos decían, verdad que era simpático venir al campo, compartir con los compañeros, sentarme en un café, aunque el café no esté muy abierto o tenga un montón de restricciones, poder sentarme. Entonces hay que como tratar de traerles en la memoria lo que significa la vida en el campus. Eso ayuda también. Otra pregunta, nos queda tiempo como para dos preguntas y otra pregunta más.
el trabajo colaborativo entre alumnos presenciales y remotos en clases? ¿Cómo lo experimentaron? Pregunta Luciana. Yo personalmente en mi clase, por la característica de mi curso, eso no fue una cosa muy intensa, ¿ah? Pero sí sé que en otras clases y en otros cursos eso sí se aplicó. Y lo que como universidad hemos hecho es poner a disposición de los profesores alternativas, opciones, les vamos mostrando casos, vamos tratando de abrirle alternativas a los profesores para que vayan viendo qué es lo que les acomoda. Aquí no hay una solución, no hay una bala de plata. Cada caso es un caso particular y hay que ver cómo funciona mejor o cómo funciona peor. Ahora, las tecnologías permiten interacción, ¿ah? Desde la básica, que es que los alumnos conversen, y diría que en el caso de mío, eso sí ocurrió. Interacción entre los alumnos, bueno, y ahí está lo base, que es que, bueno, que la comunicación tecnológica esté bien resuelta, ¿cierto? Que el alumno escuche en la casa bien lo que dice el alumno en la clase y viceversa. Entonces, todo el sistema de sonido es fundamental. Y diría que en el caso, como profesor, mi experiencia fue llegar hasta ese punto, por el tipo de curso que hago yo. Pero hay alternativas, hay mecanismos, hoy día la tecnología permite mucha interacción. Yo pensaba, pero no lo hice al final, que en algún minuto uno podría, por ejemplo, tratar de pedirle a los alumnos que trajeran, a los que vienen a la casa, trajeran computador, y tú perfectamente podrías durante la clase hacer grupos. Y si no todos pueden traer computador, hacer grupos de computador, en fin. O sea, hay opciones y mecanismos, pero en mi caso no fui el más experimentado en esa línea. Daniel, y vamos con la última. Voy a juntar dos en una que están también relacionadas, de Carmen Poblete y de Eduardo García. Entonces dice Carmen, sin lugar a dudas, el aspecto tecnológico es lo más fácil de implementar. Las relaciones humanas son factores más complejos de realizar. Dentro de esta oportunidad, ¿se ha pensado en tener 2 profesores por curso como una forma de compatibilizar el modelo híbrido? Y Eduardo, por su parte, pregunta, ¿cuál es la mayor ventaja de clases HyFlex versus tener una sección online y otra presencial? A ver, respecto a la primera pregunta, no, 2 profesores no lo hemos pensado, o no lo hemos pensado en serio, digamos, porque por una cuestión de costo, digamos, es bastante difícil hacer viable el duplicar los esfuerzos en términos de profesores. Lo que sí hemos hecho, y funciona, y esto no lo comenté. Porque yo creo que tenemos público también que son de colegios, entonces yo creo que tal vez la pregunta va porque las dimensiones en colegio poner doble profesor a la universidad, claro, son un poco distintas. Buena observación, Ana María, no había pensado en eso. Claro, en un colegio esto puede funcionar, puede ser aplicable. En el caso de la universidad no tiene mucha viabilidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y sí esto puede ser útil también para un colegio, hemos desarrollado el concepto de los facilitadores. Y esa es una cosa que todavía está en evolución, pero conceptualmente lo que nosotros pensamos que es importante que en la sala haya alguien que tenga el rol de apoyar al profesor en este nexo online presencial. Básicamente una persona que puede ser un ayudante, por ejemplo, con un poco de seniority, o puede ser una persona, un tercero, alguien de la carrera. Pero el ayudante es ideal porque si maneja un poco los contenidos es mejor. Y que pueda estar sentado en la sala con un computador y que pueda estar mirando lo que ocurre en la casa, mirando el chat, mirando las interacciones y jugando un poco lo que yo digo, el rol del embajador de los alumnos en línea en la sala. Ese es un modelo que nosotros creemos que es mucho más escalable, viable, que funciona bien y lo hemos probado con distintos tipos de soluciones y creo que es un camino a seguir. Respecto a la otra pregunta de cuál es la ventaja de HyFlex versus separar secciones, bueno, se parece a la primera respuesta en la viabilidad. Por lo menos hay un tema de viabilidad económica, pensando en la lógica universitaria. Multiplicar por 2 las secciones es inviable para una universidad. Es inviable. Y por lo tanto tiene la gracia de que hay una cierta continuidad en la normalidad. Nosotros, esta es una buena pregunta, y da para largo, pero sé que nos quedan 30 segundos, pero nosotros estamos mirando mucho el modelo híbrido como una cuestión no circunstancial de emergencia. De hecho, yo les conté al principio que esto lo empezamos a trabajar sin pandemia. Era una idea anterior a saber todo esto que iba a pasar. Y creemos que el modelo híbrido tiene una proyección en el largo plazo. Probablemente no al nivel de masividad que tiene hoy día, pero con algún nivel de selectividad. Y por lo tanto, nosotros creemos que el modelo híbrido tiene que ser lo más cercano posible a
como dicen los gringos, business as usual. O sea, que esto no significa un esfuerzo gigantesco adicional para la universidad ni para el profesor. O sea, y eso es válido tanto para el argumento que les di del pizarrón, como también para pensar en duplicar secciones. O sea, aquí el ideal es que sigamos con nuestra planificación normal, un profesor con la lógica, pero que la tecnología nos permita amplificar eso fuera de la sala de clase. Entonces diría que tanto por una razón de costo como también por una razón de visión de largo plazo, este modelo híbrido es preferible al modelo de la separación de sala, en nuestro caso. A nosotros nos funciona bien, pero me imagino que hay circunstancias distintas que pueden hacer preferir lo otro. Muchísimas gracias, Daniel, por contar tu experiencia. Gracias a todos los participantes. Y ahora los dejamos también invitados a las actividades que continúan. Tenemos 2 talleres ahora. Mindfulness, ya les digo lo que sí. Mindfulness, aprender a enfocarnos y organizar el tiempo en contextos complejos. Y el taller de formación pedagógica, gamificación como metodología de enseñanza-aprendizaje. Así que quedan todos invitados a esas actividades exclusivas para docentes UDD. Gracias, Daniel. Muchas gracias, que estén muy bien, que les vaya bien a todos. Chao, chao.